El tema que vamos a tocar son recomendaciones para un retorno exitoso a la vida cotidiana tras COVID, porque en realidad nos mantenemos todavía en ese proceso de atender pacientes, de tener pacientes en la comunidad, de atender pacientes en los hospitales. Y bueno, estas recomendaciones están muy enfocadas a la prevención y control hoy del SARS-CoV-2, como todo el mundo lo sabe. Me voy a retirar mi cubrebocas porque aquí no tenemos absolutamente a nadie cercano. Y bueno, vamos a iniciar. La que sigue, por favor. Es una presentación, esa no la vamos a saltar. No, espero que me conozcan. Yo soy Roxana Trejo González. Trabajo en el Centro Médico ABC. He tenido tiempo ya en el área de control de infecciones, trabajando primero en la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, por algunos años, manejando todo lo que tiene que ver con medicina del trabajo y la calidad de productos de biológicos. Y después en el GEA González estuve yo laborando también un tiempo, más o menos 9 años, y hoy me encuentro en la gerencia corporativa de epidemiología y control de infecciones. Y bueno, hoy me encuentro como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones y hemos dado asesorías en relación a este tipo de medidas que hoy tendríamos que tener. Antes de eso, quería platicarles un poquito en relación a las epidemias, ¿no? Y bueno, quise irme como, nada más vamos a presentar dos epidemias que han sucedido en la historia. En realidad, esto que nos ha pasado hoy y que hoy lo hemos vivido, bueno, yo, en mi experiencia llevo 2 epidemias, una de influenza y hoy de SARS-CoV-2, y todas son diferentes, ¿no? Todo depende del tipo de microorganismo al que nos estemos enfrentando, su transmisión, qué tanto estamos avanzados para la contención de la enfermedad y qué tanto tenemos medidas para acelerar el proceso de tener anticuerpos para esto, que ha sido todo trabajo de investigación en el mundo, ¿no? En diferentes líneas y protocolos que están hoy revisando cuáles son los mejores medicamentos y cuál sería el biológico más acertado para generar inmunidad y poder llegar a una vida normal. Y mientras eso sucede, bueno, pues estaremos revisando cuáles son estos temas. Ahora, en relación a las epidemias, la peste de Justiniano, ¿no? Fue en el Imperio Bizantino, fue la primera epidemia de peste. Se expandió por Constantinopla. Esta es una ciudad, o era una ciudad de 800,000 habitantes, y fue muy rápida la transmisión en ese momento. Al final de esta pandemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas, ¿no? Las consecuencias económicas fueron catastróficas y si ustedes se fijan, pues esto se repite. La que sigue, por favor. Hablemos de otra epidemia, la peste negra, ¿no? Esta epidemia fue muy mortífera en el siglo XIV y XVIII. Entre 1346 y 1347 estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa y comparable con la peste de tiempos del emperador Justiniano, la que platicamos. Pero bueno, esta peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia, y por otro lado afectaba a todos sin distinguir entre pobres o ricos, ¿no? Y eso no sucede normalmente. Probablemente lo que pueda pasar en este tipo de poblaciones, ¿no? Las que tienen una economía más solvente y las que no tienen, pues es a lo mejor la capacidad de tener una atención en la salud cuando te enfermas, ¿no? Por eso los sistemas de salud hoy pugnan, ¿no? Porque esto sea homogéneo y no se tenga diferencias en relación a los tratamientos. Bueno, esto es parte de lo que quería yo platicarles en relación a las epidemias, ¿no? Es muy larga, nos podríamos echar yo creo que toda la hora nada más para hablar de epidemias, pero para que tengamos claro el ejemplo de que esto ha pasado a través del tiempo y esto ha sido una historia que sí nos ha dejado enseñanza, pero como pasa un periodo de tiempo esa enseñanza, pues cambia porque existen otras poblaciones nuevas, ¿no? Que nos tenemos que ir ajustando, o los más jóvenes se tienen que ir ajustando a cómo comportarse con un nuevo, con una nueva epidemia o pandemia, que es lo que hoy estamos viviendo. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver esto de la nueva normalidad o realidad. En realidad no sabemos si decirle normalidad o la nueva realidad, ¿no? Trans-COVID, cómo vamos a seguir funcionando hoy y ser tan felices como todos los que ven ustedes en la fotografía, ¿no?
conviviendo y laborando y transitando de un lugar a otro, y a lo mejor viajando, ¿no? Tomando un vuelo de avión o llegando a un hotel, cómo tendríamos que atendernos en cuestión de salud, en relación al tema bueno, que al principio nos decían mucho no acudir a los hospitales, solamente que esto esté enfermo. Y el tema es que esto se mantiene y entonces las personas como hoy tendrían que estar viendo un padecimiento que no tiene que ver con COVID-19, sino con alguna otra patología y que no debemos de postergar porque si no se puede complicar nuestra atención en la salud, ¿no? Entonces, este tema es muy importante. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué objetivos temáticos tenemos? La transmisión una vez en un siglo. Cada siglo puede suceder, no es exactamente algo matemático, hay algo que se llama la teoría del caos, pero sí intervienen ciertas circunstancias que nos colocan en riesgo, ¿no? La importancia de la mitigación del virus, qué criterios de reapertura la OMS describió en su momento. Recuerden que esto ha sido muy dinámico. El SARS hoy nos mantiene con muchos cambios, aunque hay cosas ya muy establecidas y que ya se conocían desde antes, pero que hoy las hemos tomado con mayor impulso. Puntos críticos de vuelta a la normalidad o realidad, el manejo del uso del equipo de protección personal, que es muy importante, porque hoy, antes el equipo de protección personal lo manejábamos para riesgo biológico, para riesgo químico, para riesgo nuclear, etcétera, etcétera. Y hoy es el riesgo en la comunidad, ¿no? ¿Cómo nos tendríamos que manejar? Bueno, manejo higiénico dentro del área laboral y también en hogares, manejo en los traslados, cómo tenemos que manejarnos. Y no hablo de traslado de ambulancia, sino traslado de tomar un camión o si vamos en nuestro carro, etcétera. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, estos objetivos temáticos que hoy estamos revisando, pues espero que acabando la reunión nos quede más claro qué es lo que tenemos que hacer, aunque hay mucha información, ¿no? Hoy tenemos algo que le llaman infodemia, ¿no? Pero bueno, los puntos clave, la reanudación de las actividades deben guiarse por el principio de minimizar el riesgo, ¿no? Hoy lo que tenemos que tener claro es que nuestras medidas tenemos que regresar a nuestras actividades, claro, con menor aforo, pero sí regresar porque la economía es un punto básico para la salud pública. Por lo tanto, la reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comparten riesgos de aglomeración deben producirse en último lugar, pero ya se están empezando a producir, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tendríamos que tomar para hacerlo? Y en todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen aglomeraciones de personas. O sea, hoy lo que se ha dicho mucho es abramos, por ejemplo, cines, abramos hoteles con un porcentaje de capacidad instalada para evitar este punto que estamos hablando, que es la aglomeración y que nos puede colocar en riesgo en base a lo que estamos cada vez sabiendo más de SARS. La que sigue, por favor. Bueno, ahí en el fondo vemos, ¿no? Un metro lleno de gente. Y bueno, esto de la nueva normalidad o realidad, pues todo será diferente. Ya hoy lo estamos viviendo, ¿no? En realidad el mundo espera que esta pandemia finalice. Ustedes observan que hubo un periodo de contención en casas donde esperábamos que esto se acabara. Pero en realidad, pues eso no va a pasar en este momento. O sea, puede haber una disminución de casos en base a las medidas que estemos implementando, pero hasta que no exista o una inmunidad en un porcentaje alto de una población. Y también con el conocimiento de cuánto tiempo dura esa inmunidad o tenemos inmunidad celular y cuánto tiempo puede durar. O un tratamiento para el padecimiento. Debemos de tomar medidas muy importantes. Y entonces, ¿cómo sería la vida normal en la casa? ¿Cómo tendríamos que vestirnos? ¿Cómo tendríamos que ser en oficinas? En el trabajo que tengamos, en empresas de producción de ropa, de alimentos, en viajes, ¿qué tendríamos que estar haciendo en los viajes para poder incentivar también un espacio de esparcimiento que es muy necesario en la población? Estar encerrados es una buena función, ¿no? Para la contención, y si tenemos que salir por alguna razón o también por esparcimiento, pues tenemos que tener medidas muy claras que hay que hacer. En compras, sí, hay personas que duraron mucho tiempo ahora que estamos en contención sin hacer una compra de algo básico más que la comida, ¿no? Que era lo más común que la gente transitaba o se movía para algún mercado o algún supermercado. La vida familiar, ¿cómo tendríamos que estarla llevando? Hay mucha gente que hoy no ha visitado a sus papás, ¿no? Que han estado en casa por el riesgo de ella, a lo mejor nada más van a la reja y le dejan pues lo que necesite su familia, ¿no?
los restaurantes, cómo tiene que ser ese manejo, que bueno, hoy ya está la apertura con cierto porcentaje, los hoteles, que también ya se autorizó la apertura con cierto porcentaje, deportes, podemos hacer deportes, en qué lugares se abrieron no como tal gimnasios, pero los clubs, ¿no? Se abrieron, pero sí se pueden en relación de que esté en un lugar abierto, con ventilación natural, que esto es muy importante, y que también es básico, ¿no? Estar más sano y enfrentar cualquier padecimiento que podamos tener, en relación a los actos de culto, ir a iglesias, a donde tengamos que acudir, ¿no? En base a nuestra religión, que estaban también cerradas y también se abrieron. Entonces, no volveremos a la normalidad porque en realidad la normalidad era el problema. O sea, hoy estamos ante una situación diferente que debemos de adecuarnos a lo que es normalidad o realidad. La que sigue, por favor. Y bueno, transmisión de una vez cada un siglo. O sea, cada un siglo lo que se ha comentado mucho es que existe un padecimiento fuerte. Ustedes observan, bueno, no es necesario ni siquiera que pase un siglo para que pueda existir, pero bueno, el COVID-19 se ha extendido a más de 3 millones de personas. Hoy tenemos muchísimas más. En ese momento era un corte en abril. En más de 180 países. En Estados Unidos eran los 50 estados. Hoy, bueno, existen comunidades con menor transmisión y lugares donde a lo mejor la transmisión se ha controlado y la tasa de infección que no se había visto en más de un siglo, ¿no? Si bien el virus tardó 30 meses, cuando inició en China, en Wuhan, Hubei, hubo una contención, bueno, China empezó a contener, hizo medidas de contención. Cuando salió, eso más o menos fue un periodo importante en 3 meses de contención, pero cuando esto empezó a propagarse, en un periodo muy corto, hubo 500,000 personas en todo el mundo, solo tomó 8 días para que se duplicaran a 1 millón y otros 13 días para que llegaran a 2 y 3 millones respectivamente. Y no sé si recuerden, nosotros en México veíamos cómo sucedía en China, después pasó en Italia, en España, Estados Unidos, y ustedes decían, bueno, ¿y qué está pasando? Yo creo que nosotros nos protege, ¿no? A alguien, pero en realidad no, esto tiene que ver con los procesos de transmisión y qué tanto nos movíamos o no nos movíamos, ¿no? Y qué tanto detectábamos o no detectábamos, ¿no? Tiene muchas circunstancias alrededor, pero al final todos hemos estado, todos hoy estamos en esta situación, ¿no? Que por eso estamos en esta plática. La que sigue, por favor. Y bueno, la importancia de la mitigación del virus. El COVID-19 tiene la tasa de transmisión más alta, la anterior, por favor. Tiene la tasa de transmisión más alta, lo comentamos, ¿no? La anterior, no sé por qué se regresa. Y bueno, la tasa de hospitalización en las terapias es mucho, y la UCI, la hospitalización y terapias es mucho más alta que la gripe estacional, ¿no? Algo decíamos al inicio en entrevistas o nos preguntaban, ¿cuál es la tasa de letalidad de tal y tal? Bueno, influenza, por supuesto, fue menor. Sin distanciamiento social, la transmisión de COVID-19 puede debilitar los principales sistemas sanitarios y este es un punto bien importante para la semaforización en relación a esta parte epidemiológica, por la saturación y la frecuencia en la transmisión, ¿no? Son dos parámetros, se toman varios, pero dos muy importantes, que es la saturación en áreas de hospitalización, muy enfocado también en áreas para pacientes críticos que necesitan intubación, y la frecuencia en la transmisión, ¿no? Son parámetros que se siguen. Y bueno, esto del distanciamiento fue una medida, y lo decíamos desde China, para contener, ¿no? Ustedes veían cómo saturaban los hospitales y es algo que también a China le podemos agradecer, que uno tiene que aprender de lo que sucede en otros lugares para hacer las medidas pertinentes. Independientemente de las fechas de reapertura de que podamos tener en base al tipo de clasificación del sector, las personas hay que limitar drásticamente su normalidad. O sea, mucha gente hoy, aunque ya tenemos lugares abiertos, sigue en casa y un poco con el temor. Y la idea aquí es que sepan cuáles son las medidas y disminuir este temor y por supuesto no solo el temor, sino el riesgo de la transmisión. Los virus no están estancados, estos pueden mutar y cambiar, no se pueden fortalecer o debilitar y pueden adaptarse a la condición humana, ¿no? Y esto tuvo una experiencia muy fuerte, fue en la parte de la epidemia, pandemia en 1918, hablando de la de influenza española. La alta transmisión en el hemisferio norte, algo que se está hoy ya revisando porque ya han pasado más meses, es si en un lugar con una época estacional que puede tener una alta frecuencia, cuando esta época estacional cambie a la otra, hablando de
primavera o invierno, si esto tiene algo que ver con el comportamiento en relación a la transmisión del virus, ¿no? Si tiene un comportamiento estacional o no lo tiene y la historia hoy pues está escribiendo. Y de vuelta al trabajo, ¿qué hay que hacer de vuelta al trabajo? Y un alto porcentaje de la población mundial vive en entornos urbanos, ¿no? El verdadero impacto de COVID-19 proviene de su transmisión extraordinariamente alta, más alta de un siglo, y la mitigación de la transmisión del SARS-CoV-2 y la reactivación de la normalidad o las actividades laborales se alinean en base a los resultados económicos favorables que esto es un punto bien importante, la parte de la economía. La que sigue, por favor. Y bueno, puede ser que el coronavirus no haya alcanzado su punto máximo. Aquí colocamos en relación a las defunciones que han existido en nuestro país, la fuente es Infobae de México y si ustedes ven, bueno, esto se ha ido controlando en relación a las defunciones, tuvo que ver mucho el impacto, pero esto no significa que hoy podamos estar en la normalidad. Hay que tener muchas medidas para que mantengamos y podamos disminuir más esta frecuencia, ¿no? Entonces, si bien algunos estados de México están pasando por un pico de transmisión, la Alta, Tijuana, Ciudad de México, el aumento de los resultados positivos de las pruebas sugiere que casi la mitad de todos los estados de México no lo han alcanzado. Hoy ya existen estados donde han alcanzado un punto alto. No sabemos si puede ser el más alto, porque esto depende mucho de la población, de la densidad de la población para saber si estamos en el punto máximo, ¿no? Bueno, esto ha generado preocupaciones sobre los riesgos de salidas asociados con el momento y el ritmo de la reapertura, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué criterios comenta para la OMS? ¿Cuáles son estas medidas para que podamos regresar? Uno, el control de la transmisión, ¿no? Que esté bajo una mitigación en base a las medidas que se implementen, o sea, las medidas para salir a lo que ya comentábamos, hasta el mercado. Hubo un momento en la Ciudad de México que en ciertas delegaciones hubo contención en los mercados y no se les permitía que los mercados estuvieran afuera. Por ejemplo, la delegación Iztapalapa se le pidió que no hubiera mercados deambulando, ¿no? En Latinoamérica les dicen ferias y cambia su nombre dependiendo el país en Latinoamérica. Pero bueno, hubo esa recomendación. ¿Para qué? Para contener y disminuir la transmisión que empezó a existir en un lugar de abasto de alimentos en la Ciudad de México. Entonces, esto era para tener control, ¿no? Colocar filtros en este lugar para detectar prontamente casos, ¿no? Y evitar el riesgo de que llegaran a hospitales, ¿no? O que hubiera un aumento en la frecuencia. Los sistemas de salud tienen capacidad para detectar, probar, aislar y tratar cada caso y rastrear cada contacto. O sea, estos son los criterios muy importantes cuando inició la reapertura, porque puede empezar, bueno, existe un aumento cuando haces reapertura y no tienes medidas y tú tienes que tener todo un sistema de salud muy fuerte. Los riesgos de brote se reducen al mínimo en entornos vulnerables como centros de salud y hogares de ancianos y por ejemplo, también las áreas de las cárceles, ¿no? También es un punto importante, ¿no? Existen medidas preventivas en lugares de trabajo, escuelas y otros lugares donde son esenciales para la gente acuda. Hoy en el país los trabajos ya se empezaron a activar, pero por ejemplo las escuelas deben de tener medidas muy establecidas y hoy no hay un semáforo verde para que ellos regresen a sus actividades ya presenciales, ¿no? Todo esto va a iniciar de una manera virtual, todavía ni híbrida, no hay esta parte de un porcentaje si uno no. Esto puede ir cambiando, esto va a ser dinámico, también depende qué información podamos tener internacional y seguramente el gobierno supervisa y revisa toda esta información para hacer las mejores medidas, ¿no? Se puede gestionar el riesgo de importar nuevos casos, ¿no? Claro, por supuesto, se aumenta la parte turística y no porque aumente, sino porque no tengamos medidas de seguridad del traslado en los aviones, en camiones o autobuses utiliza o los autos, que es menor riesgo, por supuesto, y en los mismos hoteles, pues esto puede aumentar. Pero si esto está controlado, pues esto lo podemos mitigar, ¿no? Las comunidades están completamente educadas, estamos comprometidos o capacitados para vivir bajo una nueva normalidad en nuestra manera cotidiana, pero con las medidas de mitigación. La que sigue, por favor. Y aquí esta gráfica es muy interesante, ¿no? En relación pues es una encuesta que se hizo a 2.200 adultos, ¿no? Fue un periodo, un tiempo, en donde les preguntaban cómo
¿Cuándo espera usted sentirse cómodo para realizar tal o tal actividad? ¿En cuánto tiempo usted cree que puede usted regresar a esta actividad en este momento, ¿no? Con lo que hoy tenemos. Y entonces ustedes empiezan a fijar en los colores, ¿no? El color, por ejemplo, más fuerte azul, dice dentro de 6 meses, y así el más clarito, pues más cercano, ¿no? Y la parte gris que muchos decían, pues no sé, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos empezando salir a comer un restaurante o cafetería, pues un porcentaje decía en los próximos 2 meses, en los 3 meses, en los 6 meses, o más de 6 meses, o no lo sé, porque no me queda claro. Ir a un centro comercial y ustedes ven el porcentaje alto en relación, por ejemplo, más de 6 meses. Irse de vacaciones bastante alto, más de 6 meses, 30%. Ir al cine, el 25% es más de 6 meses. Ir a una fiesta o evento social, 22, 23% más de 6 meses. En un concierto, ¿no? 27% más de 6 meses. Y, por ejemplo, hoy los conciertos, pues muchos conciertos van a empezar desde tu auto, ¿no? Por ejemplo, ir al cine, pues están empezando los autocinemas para que tengas el menor contacto con otras personas y lugares aglomerados. El concierto les decía que ya van a empezar a abrir en plataformas de 3 metros y los autos alrededor, ¿no? O sea, adaptarse a lo que hoy existe. Ir a un museo, 25%, ir a una reunión o reunión religiosa, el 19%, ir a un parque de diversiones, 27%, 25% una representación teatral, o sea, al teatro, el 21% después de 6 meses, ir a un gimnasio o una clase de ejercicio. Al extranjero, 33% dentro de 6 meses. En abril fue esta encuesta. Ir a una conferencia de trabajo, 19%. Ahí bajó el 49%. Dicen, pues no lo sé, ¿no? Porque esto también depende del trabajo. O ir a un mitin político, bueno, pues la mayoría no lo sabía. Entonces, vean ustedes cuál fue la respuesta en ese momento. Y esto tiene que ver con la incertidumbre o la claridad que puedas tener en relación al riesgo. La que sigue, por favor. Entonces, lo que queremos es tener mayor claridad. Puntos críticos de vuelta a la normalidad. Dentro de los temas vitales o importantes son manejo del uso de equipo de protección de los trabajadores, y hoy no solo de los trabajadores, sino todos los que deambulamos, ¿no? En cualquier lugar. Seguridad, detección temprana de casos sospechosos en los trabajadores. Y esto sí tiene que ver en áreas laborales. ¿Para qué? Para limitar el contagio en los trabajadores, y después esos pueden ir a casa y tener un riesgo de contagio, o al revés, de casa al trabajo, y también tener el control de los contactos cercanos. Entonces, mitigar el riesgo y contener la cantidad de personas que puedan estar enfermas, ¿no? Manejo dentro de las empresas en un distanciamiento social, área de consumos de alimentos, limpieza, desinfección, ¿no? Son parte de las medidas que debemos de tener. La que sigue, por favor. Manejo del uso del equipo de protección personal de los trabajadores, y hoy se abre a todas partes. Los trabajadores tendrán que utilizar un cubreboca durante toda su estancia laboral y tiene que revisar la calidad de este. En relación a este tema es súper importante porque hoy ya tenemos también, y la misma OMS y CDC acepta el uso de tela, ¿no? Para áreas que no son de salud, para estar afuera, claro, con un buen proceso de limpieza, ¿no? Hay que lavarlos, de preferencia que puedan tener 2 o 3 capas de diferente material para que de verdad funcionen como un filtro, ¿no? O para atrapar también partículas, y con un buen manejo en el lavado, hablando de áreas no hospitalarias, ¿no? Que se pueden estar utilizando. Y, por ejemplo, de los que son no de tela, sino son más hospitalarios, pues también hay una evaluación. Todos los hospitales y áreas de salud tienen que tener, o laboratorios, ¿no? O áreas que den atención a la salud deben de tener un sistema de evaluación de este equipo de protección personal. Y en la casa también debemos de tenerlo para tener la mejor calidad. En la casa de las áreas de salud, en el caso de las áreas de salud, pues estos se desechan después de un periodo, hablando de cubrebocas o mascarillas quirúrgicas. En caso de la casa, si son de tela, pues hay que estarlos lavando, ¿no? Hay que tener un periodo de lavado, la recomendación que pueda ser diario, y que entonces podamos tener varios cubrebocas, no solamente uno que nos dure mucho tiempo. Habrá personas que a lo mejor quieren utilizar respiradores de alta eficiencia, que son estos que ustedes seguramente hoy han conocido, que tienen hasta filtros. Algunos son visibles, otros no son visibles porque las mismas capas hacen el funcionamiento de filtros para la captura
de microorganismos de menor tamaño. Estos son muy recomendables, pero para las áreas de salud específicamente, ¿no? ¿Dónde hay que colocarlos y desecharlos? Este también es un punto importante, pero hablando de la comunidad, bueno, pues con que los lavemos es suficiente, ¿no? Y si en la casa tenemos que desecharlos porque estamos utilizando de estos que no son de lavables, pues la recomendación puede ser cortarlos, ¿no? Para que no se dé un mal uso de este tipo de herramienta de protección. La que sigue, por favor. Un poquito antes pudiera yo platicarles en el equipo de protección personal, que bueno, por ejemplo, para la parte de la comunidad hemos observado que muchos utilizan caretas o lentes de seguridad, o no como estos, sino unos lentes que protegen el alcohol. Estos pueden funcionar, pero yo he observado gente que va en el carro con el equipo de protección personal y a veces va solo, ¿no? Y bueno, si se siente cómodo utilizando está bien. No significa que en el auto, si nosotros vamos solos, no hay nadie más, puertas cerradas, ventanas cerradas, podamos tener un riesgo de transmitirlo y por eso tenemos que estar equipados, ¿no? Hay que usarlo. Sí, por supuesto, pero es mucho más importante usarlo cuando estamos con otras personas y mantener ese distanciamiento. Y algo muy, muy importante, en base a la última evidencia, es estar en áreas con circulación de aire natural. Eso es muy importante para bajar la carga que puede existir viral, perdón, si existe, en donde estemos conviviendo, ¿no? El otro punto importante tiene que ver con, en las empresas específicamente, con el mapeo, ¿no? De ellos, en qué protocolos tenemos en relación a la detección. Uno es la temperatura, ¿no? Tomar la temperatura es un punto importante. No todo el mundo en el cuadro clínico puede tener la fiebre alta, ¿no? Perdón, la fiebre, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene temperaturas altas cuando padece COVID-19. Las últimas estadísticas, esto se observa, pero bueno, hay un porcentaje de las personas que pueden estar enfermas que así lo tienen. Pero lo que es más importante es tener un protocolo de qué hacemos si tiene la temperatura alta. No solamente es decir, tiene temperatura alta, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si tenemos este sistema en áreas de hoteles, deben de tener un protocolo establecido de qué hago si un huésped tiene la temperatura alta. A lo mejor tiene la temperatura alta porque, imaginémonos la playa, ¿no? Porque viene de la playa, viene caminando y va a entrar por el lobby y a lo mejor ahí hacemos la medición, pero a lo mejor es porque ha estado afuera. Entonces hay que permitir que esté en un lugar exclusivo para que ésta pueda disminuir y entonces hacer una medición. ¿Y qué vamos a hacer si tiene la temperatura, si tiene fiebre este huésped? Bueno, pues tendríamos que tener un protocolo establecido para que se le haga la recomendación de acudir a un sistema de salud. ¿Y qué pasa si alguien en nuestro si ese mismo huésped se quiere quedar en nuestro hotel, ¿no? Entonces debemos de tener, si así están los lineamientos en nuestro hotel, un área de atención a este tipo de huéspedes, ¿no? Con habitaciones donde podamos saber muy claramente que ahí tenemos una persona que es sospechoso a COVID y aquí hay recomendaciones establecidas que, bueno, que tendría que acudir mejor a un sistema de salud, ¿no? Y a lo mejor a su casa para que tenga una buena supervisión en relación al sistema de salud. Entonces, es bien importante que tengamos estas medidas, la saturación de oxígeno. ¿Qué vamos a hacer si alguien está fuera del margen y establecer el margen, ¿no? 92%, 90%. ¿Cuál es el margen que tendremos que tener, ¿no? Para saber si a lo mejor una persona sí tiene problemas. Y es bien importante en qué lugar. Si vuelvo a la playa, a lo mejor una persona que está afuera está caminando, pues a lo mejor llega con baja saturación, entonces hay que tener un protocolo bien establecido. Y detección de sintomatología de manera diaria. Hablando de colaboradores, esto sí tiene que ser muy específico. Hablando de empresas donde las personas van como los hoteles, pues no debe de ser así. Sí, el punto de la detección de la temperatura, ¿no? Pero y hasta la saturación de oxígeno, pero no de la sintomatología. Sí, para colaboradores tendríamos que tener un sistema de detección temprana. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos tempranamente en una empresa, podemos hacer contención de ese trabajador. Si esa persona empieza con sintomatología, le da un bajo peso a la sintomatología, sigue trabajando y trabaja en un lugar cerrado, hacinado, con aglomeración, con otros colaboradores, y en algún momento se quita el equipo de protección como el cubreboca porque toma agua o algo así, pues a lo mejor coloca en riesgo a sus compañeros y en vez de haber acortado el tiempo de contactos cercanos, aumentamos el tiempo
y aumentamos el número de contactos cercanos. Por eso es bien importante que como empresas tengamos un sistema de detección muy rápida, para que disminuyamos esta parte y mitigamos el impacto, ¿no? Entonces, este es un punto importante. La parte de los riesgos, hablando de colaboradores y no solamente colaboradores, de la comunidad, uno es el transporte, ¿no? El menor riesgo es el transporte privado, pues es un riesgo bajo porque es nuestro transporte, solamente que invitemos a otras personas a trasladarlos, tienen que llevar equipo de protección personal, recomendación las ventanas un poco abiertas, ¿no? Evitar la recirculación del aire de los autos, hoy ya ven que tienen un sistema donde recircule el aire, ¿no? Yo creo que aquí lo mejor sería que sí jale aire del exterior, y tener ventanas un poquito abiertas, ¿no? Ese es un riesgo bajo, hay que tener medidas, limpieza de las zonas de mayor contacto de los autos, el volante, la manija, ¿no? Y la higiene de manos, que eso es súper importante. El transporte público es un riesgo nivel 2. El transporte público, pues en realidad en las empresas, pues se puede tener un transporte no público, sino dentro de las empresas, y se tienen que tener medidas de mitigación de ese transporte que es de esas empresas. Pero los transportes públicos, pues bueno, los transportes públicos deben tener un sistema de limpieza, pero por supuesto por la misma actividad no pueden estar limpiando cada vez que suba una persona. Entonces ahí las medidas son de las personas que se trasladan. ¿Cuáles son las medidas? El uso del cubreboca, cubriendo nariz y boca, sea de tela o el que tengan ustedes con buena calidad. La higiene de manos constantemente, evitar tocar la cara, pero específicamente de la cara, estamos hablando de las zonas de entrada, nariz, ojos y boca. Esas son las zonas de mayor riesgo. Hay que evitarlo. Si tenemos que hacerlo, hay que hacer higiene de manos con solución alcohol o con agua y jabón, ¿no? Funcionan muy bien. El agua jabón es sensacional. El tema es que no en todos lugares tenemos un lavabo. Entonces, si tenemos una solución alcoholada al porcentaje adecuado de alcohol o alcohol más clorexidina o alcohol solo, pues entonces con eso es suficiente. Entonces, en el transporte es cubreboca adecuado, ya lo comentamos, bien colocado. Si usted quiere llevar protección ocular o careta, bueno, si no le dificulta la visualización, utilízala. Si le dificulta, yo le diría evítelo, pero no toque los ojos. Es una buena medida para no tocar, pero ese tipo de equipo de protección personal está muy específico para áreas de salud, donde hacemos procesos de aerolización. La aerolización es cuando intuban a un paciente, cuando dan nebulizaciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria. Ahí utilizamos estos equipos de protección, pero si usted lo va a usar, bueno, utilízalo de la mejor manera. Hay que tener limpieza también de este tipo de equipo, protección personal. Esa es para la parte de transporte público. Sí puede utilizar, tocar los tubos, pero recuérdelo muy bien. Haga higiene de manos. Eso es súper importante. Si usted tiene que tomarse, porque si no se toma del tubo, pues a lo mejor se puede caer. Entonces, ponemos un riesgo teniendo miedo de no agarrarse de un tubo. Puede usted tomarlo. El tema aquí es, después de esto, su higiene de manos, si ya va a tocar su bolsa, otra cosa, higiene de manos, y es con esto evitamos todo. Ahora, el riesgo más alto es un familiar cercano que puede tener COVID, ¿no? Entonces, y que pueda tener comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial sistémica, estas descontroladas o enfermedad pulmonar obstructiva o ser inmunocomprometido. Ese es un riesgo muy alto, ¿no? Y de repente en las casas, pues como somos familiares, pues nos sentimos muy a gusto, viene el tío, viene el compadre, viene el ahijado y los recibimos con medidas, ¿no? Higiene de manos, uso de cubrebocas, higiene de manos, uso de cubrebocas y distanciamiento y ventilación natural. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí hablando de la detección de temprana, bueno, esto es una pequeña gráfica que ya les comenté. El caso confirmado puede tener 4 personas como contactos cercanos. Contacto cercano es aquella persona que dura más de 10 a 15 minutos cerca de ella hablando directamente sin equipo de protección personal o con equipo, pero en un lugar cerrado, ¿no? O quien te abraza o te toca. Dentro de los lineamientos, estos son parte de un contacto cercano. No es mi prima que vi de lejos o mi jefe que vi de lejos. No. Un contacto cercano es aquel que tuvo un periodo de contacto conmigo, hablando, platicando,
o en una reunión, en un lugar cerrado, quitando cubreboca, o si está cerrado, sin quitar el cubreboca, también es un contacto cercano. Y de ahí entonces lo que hacemos es la detección. Y entonces, ¿qué hacemos? Disminuir los casos. Es importante que en casa, si detectamos a alguien que pueda tener sintomatología, acuda al sistema de salud. La que sigue, por favor. Dentro del área laboral, y ahora ya es en todos los lugares, ¿no? La parte del distanciamiento, 6 pies, 1.82 metros, ¿no? El gobierno indicó 1.5 para ser más exactos, ¿no? Los 6 pies, eso es lo que miden. Bueno, este es el distanciamiento que hay que tener, pero con equipo de protección personal, o sea, con cubreboca. La afluencia, es importante revisar qué grupo de trabajo es necesario que se encuentre dentro de una empresa realizando actividades. Hoy muchos hacen home office y esto ha funcionado bien cuando las personas se adaptan bien al home office, puede funcionar muy bien, ¿no? Dependiendo el tipo de empresa que se pueda tener para esto, ¿no? O rotar a las personas para que no se aglomeren. Y vuelvo a insistir, sistema de ventilación natural. Los clientes y la atención de nuestros clientes es un espacio cerrado, ¿no? Y nuestros clientes realizan una actividad como ejercicio dentro de las áreas. Hay que implementar medidas de sana distancia, limpieza y desinfección, higienización de superficies de mayor contacto. Y bueno, o si nuestros clientes simplemente se mantienen en una sala esperando nuestra atención, hay que revisar también estos temas en relación a disminuir las citas, tener espacio de las citas no tan cercanas para disminuir la aglomeración del lugar, ¿no? Yo he observado, no hablando de empresas, el simple mercado, hay mercados hoy que la gente se forma, ¿no? Y el mercado está al aire libre con equipo de protección personal y hay separaciones, ¿no? O donde tienen una contención para la toma de productos. La que sigue, por favor. Esta parte de las reuniones, que es un tema a modificar, ¿no? Lo decíamos, virtuales o en espacios abiertos. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Eso depende de la empresa. La capacidad, en caso de de ser presencial, hay que tener ya hoy todas las empresas una evaluación de sus salas de trabajo. ¿Cuál es la capacidad instalada? A lo mejor antes eran 20 y hoy van a ser 5 y van a tener que tener ventilación si se puede natural, todos con equipo de protección y en muchas ocasiones evitar que en ese lugar se tome alimentos, ¿no? Porque en ese momento te quitas el equipo. La protección, todas las personas reunidas tienen que tener un equipo de protección, específicamente un cubrebocas. La que sigue, por favor. Y bueno, el área de consumo de alimentos ya lo comentamos, ¿no? Hay empresas que manejan alimentos, ellos tienen que tener equipo de protección personal, siempre lo han tenido, si algunos tienen distintivo H, algo que tiene la Secretaría del Turismo y da algunas áreas de empresas de alimentos, si es que lo solicita la empresa, pues ya te piden estos temas. Hoy hay que enfatizar muchísimo más el equipo de protección, cuáles hay que utilizar, si la calidad hay que mejorarla, por ejemplo, en los cubrebocas. En muchos lugares los cubrebocas, hablando de restaurantes, usan cubrebocas tan delgados que no funcionan, pero para nada. Entonces, hay que evaluar la calidad del cubrebocas, la parte de la limpieza y desinfección de los alimentos, ¿no? Dónde resguardarlos, cómo resguardarlos, en qué lugar resguardarlos, a qué temperatura resguardarlos y cómo manejar la limpieza. La limpieza de las áreas donde se procesan los alimentos, la parte de las temperaturas de los refrigeradores, las temperaturas de la balosa, si es que cuentan con ellas, el manejo de la cloración del agua. O sea, estos son temas que no son nuevos por SARS, son temas que ya se tienen que utilizar, que ya se deberían de haber utilizado, que ya se deberían de haber implementado y que hoy lo único que estamos haciendo es tomarlos para ponerlos en la mesa y decir, esto es lo que hay que hacer desde antes y hoy con mayor razón. Y el tema sería que se quede. Es un proceso en relación a alimentos exclusivamente, que es un proceso que siempre tiene que estar. Entonces, aquí el manejo correcto de los colaboradores de cocina evitando contaminaciones cruzadas, hablando de restaurantes, no, esto es un tema súper importante. Hoy, por ejemplo, el manejo de la comida, mucha gente no va a un restaurante, aunque ya esté abierto, con sus medidas implementadas y entonces pide comida a casa. Entonces, el tema es que hoy aseguremos que donde estamos pidiendo la comida, sí se lleven esos procesos y que los empresarios sean tan responsables, pequeños o grandes, de llevar estas medidas a cabo. En relación a los restaurantes, las áreas donde te puedes sentar en un restaurante, pues las medidas de distanciamiento, en muchos lugares se han colocado como si fueras una pecera, ¿no? Ha habido innovación hasta áreas muy modernas donde te sientas enfrente del otro y se te baja una cápsula de arriba para mantener un área de distanciamiento o un espacio, ¿no? Aquí lo más importante es que cuando retiramos cubreboca,
Hay que resguardarlo adecuadamente porque hay que colocarlo posteriormente a esto y no hay que contaminarlo. Hay que hacer higiene de manos, ¿no? Y que los restaurantes tengan suficientes accesos a, no lavabos, porque lavabos seguramente estará en el baño, perdón, no cerca del baño, pero sí gel, alcohol en los lugares de mayor circulación de personas, porque entre más esto sea visual, más lo vamos a usar. Si nosotros no tenemos el gel más que en la entrada, pues tú entras y ya no lo usas. Pero cuando llegas a la mesa, pues yo tendría que quitarme el cubreboca y colocarlo, ¿no? Y también la parte del manejo de la limpieza de las mesas, a lo mejor el retiro de los menús, tener un QR en vez del menú, ya no en papel porque tendrían que estar limpiando, el manejo de los cubiertos en bolsitas, ¿no? Donde sean exclusivos y cuando llegue la persona, la sal y todo esto y el pan, pues ya no sería como lo que debemos de hacer para evitar las contaminaciones. Bueno, son parte de las medidas. La que sigue, por favor. En relación a la limpieza y desinfección, súper importante, aparte de la higiene de manos, que esto es básica, pero hoy higiene y desinfección, existe una lista de la Agencia Americana de Protección al Ambiente, la EPA, Estados Unidos, una lista de qué desinfectantes son los que podemos utilizar. El gobierno de México también utilizó esa lista de la EPA, va desde cloro a otro tipo de desinfectantes que han sido evaluados en Estados Unidos y que nosotros también podemos utilizar. Lo que viene en esa lista de la EPA no solamente es el nombre del ingrediente, de lo que contiene el producto, sino el nombre de la marca, porque son las marcas que han entrado a ese proceso. Entonces, es importante, si ustedes quieren utilizar y estar apegados a la mejor desinfectante, vean ustedes la lista. Contar con protocolos de limpieza, aparte del producto, y la desinfección estandarizada en donde sea. En restaurantes, en hoteles, en áreas de deportes, en tiendas de ventas, por ejemplo, empresas de lo que ustedes gusten, hasta en el sistema de estos, bueno, no ves, Airbnb, ¿no? Que dan renta de departamentos, deben tener un proceso de qué hacen cuando la gente sale de esa área de renta de departamentos, de casas, etcétera, ¿no? Entonces, las áreas de mayor contacto, pasamanos, botones de elevadoras, manivelas, son las zonas donde más tocamos. Si todo el mundo hiciéramos higiene de manos, a lo mejor esta medida pues no tendría que ser, pero en realidad puede haber un bajo apego y hay que estarlo haciendo. La que sigue, por favor. Antes de ir al trabajo, si presentas cualquier sintomatología, tos, fiebre, dificultad de respirar, y no solamente antes del día al trabajo, antes de salir, ¿no? Tienes algo de esto que decíamos del cuadro clínico, esto puede ser asociado a COVID. Hoy también saben, es fiebre, falta que no podamos oler o el gusto, que no sepan las cosas, también es parte de la sintomatología, dolor de cabeza y dependiendo la edad. La gente de mayor edad puede tener cansancio. Esto es importante para contener. Bueno, y si has estado en contacto estrecho con alguien, ¿no? Alguien que convives, familiares, personas que han estado en un mismo lugar y estaban presentando síntomas, bueno, lo que decíamos es que deberían de haber estado en esta parte de 1,5 metros a 2 metros y no en un tiempo máximo de 15 minutos, porque si no estamos en el área de ser un contacto cercano, ¿no? Y bueno, aquí hay medidas que hay que implementar. Aquí decíamos que deberíamos de estar 14 días fuera. Hoy lo que ha sacado el CDC es que esto puede disminuirse en las personas que son portadoras o asintomáticas. Esto bajó a un rango de 10 días, de los cuales los últimos 3 o posterior a los 10 días, los últimos 3 no tiene sintomatología. Claro que debemos de seguir con equipo de protección personal. Claro que las personas que son positivas no deben de dar por hecho que ya no tienen riesgo de volverse a contagiar. Hoy la historia parece que eso nos dice, que no hay recontagio, ¿no? Que este periodo de inmunidad celular puede ser pues de más tiempo, pero bueno, la historia todavía no se escribe. Si eres vulnerable por edad de embarazo o padecer alguna infección de las que estamos aquí en listado, pues hay que evitar, ¿no? Junto con el trabajo y también no solo el trabajo, sino salir, esto hay que evitarlo. La que sigue, por favor. Desplazamiento del trabajo, ya platicamos, ¿no? Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal, aproximadamente los 2 metros, 1,5 metros, y es preferible en una situación de transporte individual, ya lo platicamos que es un riesgo, ¿no? Si vas a trabajar andando en bicicleta o en moto, se recomienda que uses el cubreboca, ¿no?
esto es importante, y una distancia cuando vayas caminando por la calle. Si usas un taxi, se recomienda que solo viajes con una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor distancia posible entre ocupantes, y si es en un autobús, en el transporte público, también hay que mantener esta distancia en la medida de lo posible, y como ya comentábamos, equipo de protección personal, cubreboca, higiene de manos es muy importante, ¿no? El manejo del dinero. La que sigue, por favor, también es muy importante en relación de, bueno, llegar a utilizar un limpieza. Ahora, si utilizas transporte público, te recomiendo que mantengas tu cabello recogido, que evites un poco de alhajas, porque hoy vas a traer un cubreboca, se te puede atorar, y que objetos personales que tengas que colocar en algún lugar, hay que darles limpieza. La que sigue, por favor. Evita tocar superficies en traslados. Si esto ocurre, hay que hacer higiene de manos, ya lo comentamos, y cubrir la nariz y la boca con un cubreboca, o si no tienes en ese momento, hay gente que yo he visto que utiliza hasta paliacates, ¿no? Si no cuentan con esto, una bufanda, una pashmina, la que sigue, y evitar tocar ojos, la boca y nariz. Y dentro hay que organizar la entrada al trabajo de forma escalonada, hay que evitar aglomeraciones, y no solamente en el trabajo, también en cualquier lugar. Hoy, por ejemplo, los clientes también, cuando vayamos a una tienda, hay que hacerlo. Se recomienda que las empresas escalonen los horarios al máximo posible, y también hoy lo han hecho por el bajo aforo que puedan tener, ¿no? Estos lugares. La que sigue, por favor. Evitar usar ropa de tintorería era un punto importante. Hoy podemos ya empezar a utilizar. Se recomienda que cambies tu ropa de traslado para el trabajo y el trabajo para el traslado, dependiendo dónde labores tú más en los sistemas de salud. Llegar a casa, algo que hoy se ha implementado del lineamiento del trabajo es, lineamiento del gobierno, es utilizar estos tapetes sanitizantes. O sea, un tapete que tiene un desinfectante que hace el proceso de bajar la carga en la parte del zapato. Esto es muy recomendable más para la parte de los hogares, ¿no? No significa que tenga un alto riesgo, significa que en nuestro país la gente, a diferencia a lo mejor de otros países, hoy todavía escupe en la calle. Si la gente no usa su auto, tiene que usar el transporte público, camina por la calle, bueno, esto puede ser un factor de riesgo, no es alto, pero puede ser recomendable, ¿no? El cubrebocas, a casa hay que desecharlo, si es que es no de tela, sino de estos que se desechan, y bueno, si es de tela, pues hay que ser lavado. La que sigue, por favor. Igual cuando sales, no solo al trabajo, sino a otro lugar. Ahora, resumiendo, un punto importante que les quería comentar es que y que platicamos al inicio, es que hoy los hospitales, al inicio estábamos todos enfocados en COVID. Hoy los hospitales tenemos medidas implementadas, Centro Médico ABC tiene medidas implementadas en relación a la atención de los pacientes que no portan COVID. Y esto es importante comentarlo para que sepan ustedes que estas medidas tienen que ver con, claro, lineamientos del gobierno, que tiene que ver con la parte de desde la entrada de cómo a algún paciente que pueda traer temperatura alta, la parte de la desinfección de los zapatos, la parte de gel en todas las áreas donde pueda ustedes pasar como pacientes, las medidas de prevención del equipo de protección personal, solicitarle a todos los pacientes que traigan un cubreboca. Eso es prioritario, no pueden estar dentro si no tienen un cubreboca, hacer el distanciamiento en las salas de espera para que no tengamos aglomeraciones, la parte de los equipos de limpieza y desinfección, que continuamente, más o menos cada 4 horas, hacen limpieza de las zonas de mayor contacto, que esto es muy importante, el uso de equipos de desinfección, aparte de la limpieza y desinfección manual, de desinfección terminal, como los que se utilizan para bajar la carga microbiana de las áreas. ¿Por qué? Porque la idea es poder atender a los pacientes para evitar que tengan un riesgo de esperarse en casa a que pase la pandemia y su enfermedad no COVID, algún otro padecimiento, esto se ponga pues más severo y entonces estemos en riesgo, ¿no? La idea es atenderlos con las mejores medidas. Y así, no solamente en el sistema de salud, sino en otros lugares como áreas de
deportes, ¿no? Tiendas de reportes o aparte de hoteles, ¿no? Donde hemos estado apoyándolos para que regresen a la normalidad, sistemas de seguros, de call center, donde hemos estado asesorando para que esto no se pierda y tengamos un impulso también a la economía y a la atención de pues las personas que tienen alguna necesidad. Y bueno, para cerrar en relación a las recomendaciones, hay que cumplir con todas las medidas de prevención que se indiquen el empleador o las áreas de donde usted acuda, ¿no? Hablando de tiendas, hablando de hospitales, hablando de hoteles, hablando de aviones, hablando de transporte, mantener una distancia interpersonal más o menos 1,5 metros, si se pueden 2 metros está perfecto. Importante, lo repito, estar en lugares ventilados, con ventilación natural. Evitar el saludo con contacto físico, ¿no? Y la mano, pues solamente que nos hagamos higiene de manos, ¿no? Y tengamos nuestro gel siempre, pero esto es algo que debemos de evitar en este momento si no contamos con esto. Utilizar equipos y dispositivos de otras personas, ¿no? Esto no es recomendable. Lavar frecuentemente las manos con agua, jabón o solución hidroalcohólica. Algo que decíamos mucho al inicio es que cuando tosíamos o estornudábamos utilizábamos la técnica de etiqueta. Hoy tenemos un cubreboca, ese cubreboca funciona como una barrera. Claro que si este cubreboca, sea de tela o el del sistema de salud, lo que ocurre es que al toser o estornudar se empieza a humedecer. Entonces podríamos estar necesitando cambiarlo, ¿no? Cuando ocurra esto. Y si ocurre que, bueno, no tenemos equipo, que sí deberíamos tener, pero no, en ese momento no lo tenemos, estornudamos, nosotros hay que hacer una limpieza de las superficies que están alrededor, ¿no? Evitar tocar ojos, nariz y la boca, ya comentábamos, estas son vías de entrada, por eso es la razón, no es la cara nada más, sino estas zonas de entrada. Hay que facilitar la limpieza, ¿no? Cuando dejes tu lugar donde estás laborando y hay que desechar cualquier cosa que utilicemos, pañuelos desechables, toallitas para limpiar, ¿no? La idea sería que fueran reusables, ¿no? Con un lavado para no estar aumentando la contaminación al medio ambiente, pero si eso no ocurre, bueno, hay que desecharlo. Y bueno, detección temprana en relación al cuadro, tanto en la casa, que esto es bien importante para evitar transmisión a los familiares o fuera, tanto en el trabajo, tanto en las empresas. O sea, los 3 lugares importantes son casa, empresas y esta área de laboral, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, la distancia interpersonal y la higiene estricta son los ejes fundamentales de estas buenas prácticas y de esta parte pues de recomendaciones en relación al regreso a nuestras áreas de trabajo. Y bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado claro y si tienen preguntas, pues estamos abiertos. Gracias. Bueno, si ya hay apertura para este tipo de atención o de sector, las medidas en el traslado, por ejemplo, de los pequeños, bueno, de personas, no sé si sean pequeños o también grandes, pero el traslado es la recomendación es que sea en un traslado individual, ¿no? En un lugar donde exista la menor gente alrededor del pequeño, o sea, un auto individual. Si no es el caso y es el transporte público, pues ahí sí en los pequeños sí hay que evitar que tomen barrotes, ¿no? Yo creo que ahí sería muy importante si son muy pequeños y hay que cargarlos en las manos, ¿no? Llevarlos cargados y tener medidas, tanto del equipo de protección personal, o sea, el cubreboca, también ellos, por supuesto, también hay medidas para pequeños, y la parte de higiene de manos es muy importante, si es necesario el traslado. Ya en el área de atención, el primero que tendría que ver en la parte de infraestructura, es tener áreas ventiladas con separación de espacios y que tanto la persona que le da la rehabilitación o lo que dé en relación a la atención esté con equipo de protección personal y apegarse muchísimo a la parte de la higiene de manos, algo que la OMS ha
tiene una bandera desde hace muchísimos años, se llaman los 5 momentos de la higiene de manos, y cuando ya tenemos un pequeño que no lo va a atender para una vacuna o para algún procedimiento invasivo, sino para una atención, sí tendría que apegarse a los 5 momentos de la higiene de manos para disminuir la carga que pueda tener el pequeño, y el pequeño también tiene que tener un cubreboca colocado. Bueno, cuando hay bajo control, es cuando tiene que ver con tu capacidad instalada. De las recomendaciones que da la OMS, lo que dicen es que cuando tu capacidad instalada en sistema de salud es rebasada, o cuando la frecuencia en relación a la transmisión es alta, esto depende de la densidad de la población, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, la Ciudad de México o el Estado de México, a pensar a lo mejor en Nayarit, ¿no? Por decir, en relación a la población que podamos tener en un lugar contenida, que es mucho mayor a lo mejor en un lugar que en otro. Y entonces, cuando hay un bajo control es cuando este tipo de frecuencia en la transmisión es alta, y también nuestro sistema de salud está rebasado, ¿no? Un ejemplo es que no tengamos la capacidad instalada de ventiladores para pacientes críticos que necesitan un apoyo ventilatorio, y que estos pacientes fallezcan porque no hay una atención correcta, o no tengamos o no tenemos este tipo de insumos o de atención en áreas críticas para este tipo de pacientes. Entonces es un bajo control. Por ejemplo, la gente de medicina del trabajo son personas profesionales que seguramente están muy capacitados en este rubro, y que hoy tendrían que a lo mejor cambiar un poquito, o la recomendación sería implementar protocolos de atención temprana de cuadros en relación a la sintomatología de cuadros relacionados a COVID-19, para una detección temprana, por lo que comentamos en relación a que en una detección temprana disminuimos el riesgo de tener mayor número de contactos y mayor número de riesgo, ¿no? En otras personas que trabajan en el lugar. Y eso tendría que ser en la parte preventiva, ¿no? Perdón, en la parte, pues sí, preventiva de transmisión, y también de corrección. Ahora, también en la parte preventiva, las personas del equipo de medicina del trabajo, pues tendrían que estar pugnando fuertemente por el uso del equipo de protección correcta, en estas medidas administrativas y de infraestructura, ¿no? Así se divide. La de infraestructura es tener áreas con distanciamiento, a la mejor rotación de los trabajadores, sistemas de ventilación natural, áreas específicas con la parte de la parte administrativa de uso de insumos, capacitación en el manejo del equipo de protección personal, capacitación tanto en la detección, capacitación en todas las medidas de mitigación. Creo que ellos tendrían que tener un protocolo escrito, para empezar, que se lleve a cabo de manera rutinaria. Si no está escrito, va a ser muy complicado que llevemos un proceso correctamente, porque cada quien puede ponerle por lo que se le ocurre en el momento. Si tenemos una política interna en medicina o salud ocupacional, esto nos va a facilitar el proceso. Pues de la importancia, pues sí es muy importante. Ahora, del proceso, por ejemplo, para el biológico, pues existen una cantidad de ensayos clínicos hoy muy altos. Hay varias fases para contar con la vacuna, que se llevan varios años el contar con ella, pero lo que hoy existe en relación son 3 muy fuertes de vacunas, ¿no? Que son como las preferidas, como van sus procesos de sus ensayos como tal, ya se están evaluando en la población, y de ellas 3, pues seguramente alguna de ellas son las que van a empezar, ¿no? A utilizarse. Claro que todavía hay un proceso largo para esto, o sea, no la vamos a tener mañana, seguramente pasará este año, y a lo mejor a fines de año ya podemos estar
contando con alguna vacuna y seguramente se estará todavía evaluando en la población en relación a sus procesos, ¿no? A los procesos que existan. De estas 3 vacunas de ensayos clínicos que ya están en fase 3, todavía hay 8 de ensayos en ensayos de fase 2, 11 en fase 1 y hay 120 en fase preclínica. Y bueno, como les decía, estos últimos 3 ensayos, los primeros que les decía son los 3 más, los preferidos, ¿no? Pero bueno, estas vacunas utilizan métodos o plataformas de vacunas que no se habían utilizado antes y por lo tanto son más cuidadosos, ¿no? Esto significa que para liberarse pues todavía van a tardar. En relación a los medicamentos, pues también todavía están en fase de evaluación. Hay protocolos en las instituciones que ya están manejando protocolos establecidos. También hay restricciones, ¿no? De algunos medicamentos que no han visto como mucha utilidad y que también la población pudiera querer utilizar y en realidad puede tener más efectos que beneficio y por eso el gobierno las controla. O sea, el gobierno también controla este tipo de medicamentos para evitar riesgos, ¿no? En algunas fases. Y si los quieres utilizar en los hospitales, tienes que tener un protocolo autorizado por COFEPRIS. Bueno, tienen bastantes falsos, pero más de falsos negativos tienen un alto porcentaje de ser falsos. Entonces, la mejor recomendación, aunque el gobierno de México autorizó utilizar cassettes, que son las pruebas rápidas, depende para qué lo quieras utilizar, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que ver el enfoque para qué queremos utilizarlos. Si tenemos una persona que trae un cuadro clínico, y queremos saber, yo les recomendaría utilizar la prueba de PCR, toma nasofaringia, que es la mejor toma. También existen estudios que hay un mayor porcentaje de poder captar esta carga viral o partes del virus al hacer la toma. Si tenemos una persona con un cuadro clínico. Los cassettes se utilizan mucho como para ayudar al proceso del tiempo de espera, ¿no? Yo lo recomendaría más si es que tienen que usarlo, pues más, no en cuadros clínicos, sino hay empresas que quieren utilizarlos para hacer como tamizaje, ¿no? Screening, bueno, pues a lo mejor ahí pueden utilizar, nada más hay que pensar que le estamos poniendo un dinero en algo que a lo mejor pues no nos va a dar un buen resultado. Cada una tiene su vida o su enfoque específico, pero yo sí pugnaría por utilizar el PCR de toma nasofaringe. No, ese ha sido un tema importante. Por ejemplo, hemos apoyado a gimnasios, en relación al manejo, cómo tendrían que ser. Si es un lugar abierto, por ejemplo, en gimnasios es sin cubreboca. Y es un poquito parecido. Si es un lugar un poco más cerrado, se utiliza un cubreboca. ¿Qué hace el cubreboca? Pues sí, va a aumentar el esfuerzo que puede hacer para mantener la respiración. Puede aumentar el conteo de eritrocitos y no existe como contraindicaciones para los niños en este manejo. Sí hay que buscar el que tenga la mejor calidad y hay que explicarle al niño cómo usarlo, porque si no sabes usarlo, lo que puede ocurrir es que hay mayor riesgo, ¿no? Si se lo coloca y se empieza a agarrar, pues entonces empieza a tocar la carita y entonces se lo coloca en mayor riesgo. Tendría que ser muy específico para dónde acudir y también lo que he observado hoy, no tiene la misma funcionalidad, pero bueno, evita un poco que se toque la cara, es usar caretitas con ellos, con gorros, ¿no? La parte respiratoria sí se protege con el cubreboca. Pues, capacitación para los pequeños, o sea, sensibilización, videos para pequeños, hoy hay muchos, decirle cómo hay que usarlo, que no se toque la carita y nosotros estar muy al pendiente del manejo de su cubre, muy enfocado cuando sale de casa, ¿no? No cuando está en casa. ¿Y a qué edad lo recomiendas en el caso de los niños? O sea, que empiecen a usarlo. Pues todos deberíamos de usarlo, pero en realidad la recomendación sí sería cuando ya tienen más entendimiento, ¿no? De cómo usarlo, porque si tú le pones un bebé en cubreboca, pues lo que va a pasar, o sea, no la va a empezar a chupar, o se lo va a empezar a jalar, ¿no? O lo va a empezar a agarrar. Entonces sí tendría que ser desde la edad que, por cuestiones de
de que entienda desde el momento que empiece a entender la indicación. Por seguridad es otro tema, pero por cuestiones de entendimiento y de no ponerlo en riesgo, es en el momento que yo creo que más o menos como a los meses, ¿no? Ya te puede entender más o menos cómo hay que utilizarlo y uno estar siempre al pendiente. En realidad el pequeño pues es pequeño, ¿no? Bueno, los aviones, lo que ocurre con los aviones, si es alto, bajo o medio, no existe riesgo. El tema con los aviones es que tienen una recirculación del aire. Ahora, lo que se ha recomendado es no solamente los aviones, sino quien sube un avión lleve un equipo de protección, ¿no? Y si lleva un equipo de protección, pues evita, por supuesto, la transmisión. O sea, el equipo de protección es el cubreboca, hablando de cubreboca. Las personas que llevan guantes, pues los guantes te protegen a ti, pero a lo mejor y depende, por si te lo sabes retirar, te protegen, pero si no, te colocan en riesgo. En las instituciones de salud, pues tenemos capacitación para que sepan cómo retirárselos. Entonces, ¿qué sucedería si tú te subes a un avión? Tendríamos que llevar un cubreboca, por supuesto. Si tú quieres llevar lentes, bueno, pues sería para evitar que te toques, ¿no? Como tal. Los ojos, careta, lo vuelvo a comentar, solo que te sientas cómodo porque es un poco complicado el uso de las caretas y luego nos colocan en riesgo porque no la estamos manejando o agarrando. Cubreboca, si gustas el lente, guantes no es recomendable si llevas gel alcohol, porque a lo mejor yo me protejo, pero contamino una cosa y luego con el guante toco otra y yo dejo superficies contaminadas. Entonces, el guante, pues no es la recomendación más que en el sistema de salud, pero sí higiene de manos. Ahora, el aire que circula en los aviones tiene filtros. Las aerolíneas hoy tienen que tener un proceso establecido de cómo es el uso de estos filtros, aumentar el cambio de los filtros dependiendo de la capacidad del filtro, ¿no? ¿Y qué hace el filtro? Pues que lo que va a evitar es que ese aire de alguien que a lo mejor se quitó porque esto no está enfermo, pues recircule, entonces se quede en el filtro y ya no existe una recirculación de ese aire. Ahora, también un tema importante de las aerolíneas es que ustedes tienen que evaluar la aerolínea que te encuesta, te pregunta, ¿qué sintomatología tienes? Relacionada, por ejemplo, a COVID hoy, ¿no? Muy específico. Te toma la temperatura. Aerolíneas que tienen un proceso en la entrada de un flujo específico. Las aerolíneas deberían de tener uno sí, uno no. El tema hoy es que, bueno, eso es muy complicado a realizarlo y también, pues, como decíamos, la recirculación del aire es la misma, pero bueno. Esas aerolíneas que te piden llevar equipo de protección personal como cubreboca, esa aerolínea que te cuida, esa es la aerolínea que tú dices, ahí me subo, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que va a tener todo su sistema de prevención cubierto y en relación al aire, pues va a tener estos filtros de aire que, claro, tienen un proceso de recambio y algunas de ellas utilizan desinfectantes que aerolizan, ¿no? En el lugar para disminuir la carga, ¿no? Sean con estos equipos de desinfección terminal, ¿no? UV, ozono, peróxido, etcétera. Bueno, el personal de limpieza, voy a hacer una comparación. El personal de limpieza, por ejemplo, para nosotros en zonas COVID es de alto riesgo, tiene un equipo de protección como si atendiera a un paciente, ¿no? Por la aerolización de la ropa o de los polvos, las partículas suspendidas que puede tener cuando maneja sus materiales. En la parte de oficinas, pues hay que utilizar equipo, recomendaciones cubreboca, guantes, ellos utilizan guantes, pero porque usan químicos, etcétera. Ellos también pueden utilizar protección con lentes, ¿no? Pero tampoco es la medida. Aquí lo más importante es que tengan equipo de protección de guantes, cubreboca, lentes, decía yo, si así es. En muchas empresas les colocan gorro, pero es más una cuestión no de riesgo, sino de protección de los cabellos para que no se queden en todos lugares. Entonces, pero más importante es guantes, cubreboca, súper importante, ¿no? Y protección ocular si es necesario.
Comentábamos que los lineamientos han cambiado. Los últimos lineamientos en base a la evidencia científica que trae el CDC es que aquellas personas que padecieron la enfermedad con un cuadro leve, son 10 días, pero en esos 10 días, los últimos 3 no deben de tener sintomatología. Entonces, ellos se puede convivir, pero no significa que no convivan con equipo de protección, porque también se ha topado uno con personas que no usan equipo porque están inmunes, ¿no? Bueno, eso es un tema que la historia nos está dando hoy la información. Entonces, sí tienen que seguir usando equipo, pero ya no están en aislamiento. El mismo lineamiento hoy del gobierno es regresar a trabajar. Claro, lo repito, tiene que ver con la sintomatología. Las personas que se siguen teniendo cuadro, pues no son 10 días, ¿no? Esto puede crecer en base a cómo se comporte el padecimiento en las personas. Pero si lo hablamos de manera general, ese es el tiempo. En las personas que llegan a estar hospitalizadas, pues ahí sí nos podemos ir hasta más o menos un periodo más largo, ¿no? Por la carga viral que puedan tener. Pero son las personas que han estado hospitalizadas. A las personas, que es el gran porcentaje, el 80% más, son 10 días y dentro de estos 10 días, 3 que ya no tuvieron los últimos 3 días sin sintomatología. Ya no están aislados. Bueno, eso es lo que decíamos también, que se está evaluando si tiene un comportamiento estacional, ¿no? En relación a cómo se pueda comportar el virus en época invernal, donde la temperatura puede ser menor. Y lo que ocurre de las enfermedades respiratorias, hablando un poquito aquí de fisiopatología, es que la humedad es muy importante, ¿no? Y la humedad en época invernal existe una baja humedad en el ambiente y la humedad alta está en la vía respiratoria. Entonces, esto lo que condiciona si existe dispersión de partículas es que estas puedan entrar a vía respiratoria y que entonces sea más fácil, ¿no? Su crecimiento. En la parte de su fortalecimiento, pues todavía se está revisando este tema. Ahora, lo que sí es importante es que en época invernal sí tenemos ya estacional, ¿no? Ciertas infecciones respiratorias virales y se puede sumar a lo que hoy ya estamos viviendo con SARS, porque la historia nos está diciendo es que ahora que viene el invierno va a aumentar o va a bajar. La historia nos está diciendo es que la transmisión depende mucho del comportamiento que nosotros tengamos, pero sí existen comportamientos de virus en estacional. Entonces viene influenza, virus respiratorio sincicial, vienen los mismos coronavirus como tal. Entonces sí hay otros padecimientos respiratorios que se nos van a juntar, se nos van a traslapar. Entonces, lo que es muy importante es que en el momento que tengamos la vacuna de influenza, la utilicemos y hagamos uso de esa vacuna de influenza para disminuir el riesgo, porque pueden ser similares su comportamiento del coronavirus, del COVID-19, bueno, del SARS, del virus del SARS-CoV-2, con otro tipo de padecimientos, y entonces esto aumentar la capacidad o disminuir la capacidad instalada de los sistemas de salud porque pueden estar saturados porque no nos protegimos contra padecimientos, específicamente influenza, que ya existe una vacuna. Entonces, hoy todavía no sabemos ese comportamiento de SARS, la historia se está escribiendo, pero sí sabemos que tenemos otros y que específicamente de influenza hay una vacuna. Hay que usarla. Yo diría que algo creo que muy importante es que uno sepa claramente para qué salir, ¿no? Y si va a salir, y yo diría que sí puede hacerlo con las medidas de prevención. Más es un lugar abierto y a distancia, pero hay que estar supervisando porque lo que también se ha visto es que los jóvenes tienen esa fortaleza de decir no pasa nada, ¿no? Bueno, hay un grupo de jóvenes, también habrá un grupo de jóvenes que no quiere salir de su casa en este momento, pero ese grupo de jóvenes habría que sensibilizarlos fuertemente en esas medidas que hay que tener. Algo muy importante que decía el presidente, el doctor Tedros de la OMS, es cuando usted toma una decisión hoy en COVID-19, piense que su decisión es de vida o muerte. ¿Qué significa? Que si voy a salir, si el tema es salir, es con las medidas distanciamiento, gel alcohol, no me retiro el cubreboca,
porque también se ha visto que esto funciona, el tenerlo, retirarlo hay un riesgo, mantengo distancia si tengo que salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor una niña de 14 años no tiene riesgo. El tema es cuando regresa a casa. Y si en casa tenemos familiares con comorbilidades no controlados e inmunosuprimidos, entonces los colocamos en riesgo. Es importante que si se decide que sí, sea con medidas y se supervise estas medidas. Bueno, en relación a las medidas, por ejemplo, médicas, pues su propio médico tendrá que decirle qué tendría que reforzar, ¿no? En relación a medicamentos para aumentar la protección. En relación a la parte de disminución del riesgo, cuidados en casa, pues los cuidados en casa son que esa persona se tiene que tener medidas específicas, tener un lugar específico, evitar aglomeraciones hasta en la misma casa con esta persona que puede estar inmunosuprimida, ¿no? No solamente el área laboral es un riesgo o el área del tránsito, las casas, si no hay control, pues entonces también es un riesgo. Entonces, estos pacientes tendrían que estar en casa con medidas de contención, higiene de manos, si alguien los visita es con cubrebocas, en lugares abiertos sin ventilados y sí contacto con las personas, hablando de no dejarlo solo, no de contacto físico, pues también para que la parte emocional, pues la parte inmune también tiene que ver con esto y no se depriman, pero sí con las medidas de prevención sí se puede hacer. Es un bajo riesgo, porque en realidad estás en lugares abiertos. Algo que hizo el gobierno fue abrir, ¿no?, los clubs, o los que tenían adentro su gimnasio lo sacaron afuera al jardín, tienen distancia, hacen espacio. Mientras estés usando lo estás bien, cuando termines mantienes distancia con las personas y el riesgo pues ya es muy bajo. Bueno, sí, hay un porcentaje, ¿no?, que pueden tener como si fuese gastroenteritis, ¿no? Diarrea, por ejemplo, se puede tener diarrea, dolor abdominal, es parte de los que se ha detectado como sintomatología. En realidad, el SARS sí tiene un porcentaje alto de ciertos síntomas y tenemos otro porcentaje de otras sintomatologías, por ejemplo, la parte neurológica, de perder el gusto y perder, o sea, la capacidad de oler y del sabor en la boca, es con la parte neurológica, ¿no? Entonces, también ha habido sintomatología tipo infarto agudo del miocardio, ¿no? Dolor torácico. Y en relación a la gastrointestinal, pues es diarrea, dolor abdominal, ¿no? Bueno, hoy hay toda una investigación en relación a la capacidad que el sistema inmunológico individualmente pueda tener, ¿no?, después de portar el SARS-CoV-2. Esto depende mucho de tu sistema inmunológico, si eres buen respondedor, ¿no? Las células blancas hacen, bueno, las células que tienen esa capacidad realizan su trabajo. Hay pruebas que se pueden hacer de IgG. Es importante que utilices prueba IgG neutralizante, que es la que te puede indicar que estás protegido. Puede existir también pruebas en donde después tienes una inmunidad celular y estas no salen detectadas. Sí hay un porcentaje de protección. El tiempo de protección es algo que también se está evaluando. Hay estudios que dicen que son 2 meses, que son 3 meses, porque posteriormente no se detecta, pero también se está apostando a que exista una inmunidad celular posterior a este periodo. Más o menos 41 días es el tiempo para que se pueda una prueba tener detección en relación a la IgG, sea cualitativa o cuantitativa. Pero bueno, yo creo que la historia hoy se está escribiendo, no sabemos cuánto tiempo pueda durar esa inmunidad, ¿no? Gracias a todos por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto.